parlamentarios. Hoy, el día 3, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, exactamente en 15 minutos, 14 minutos, estará reiniciándose el juicio. El día 2 estuvo marcado por la presentación de una libreta en la que aparentemente constaban algunos pagos que se habían hecho desde el año 2002 hacia acá, y la comparecencia de 3 testigos. Y los primeros retratos hablados, Gabriela, ya son públicos en las redes sociales. Usted los puede encontrar en las redes sociales del noticiero hoy mismo, y esta es parte de las páginas que contenían esta libreta, que fue presentada ayer. Ahí vemos esas imágenes. Así que esto es lo que se presentó ayer como parte de la... Destacan el nombre de Tony Hernández y también las iniciales de su hermano, el presidente Hernández. Sí, y en algunos momentos de la declaración también tendremos más adelante algunas interpretaciones de las declaraciones de los testigos. Ayer la Fiscalía presentó sus primeros 3 testigos. ¿Quiénes son? Los vamos a ver a continuación en estas imágenes que tenemos ahí. En el segundo día de juicio, que fue ayer, se presentaron 3 testigos por parte de la Fiscalía. Se trata, uno de ellos, de Miguel Reynoso, agente de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio Público de Honduras. Aseguró que encontró narcolibretas con la frase Tony Hernández mandó. El siguiente cuadro, Greg Marvis, agente de la DEA que trabaja en Colombia, México y Centroamérica desde 1997, explicó las rutas de la cocaína desde su producción y envío en América del Sur hasta su paso por Centroamérica y México hasta llegar a Estados Unidos. Y el tercer testigo se trata de Víctor Hugo Díaz. Exacto, narcotraficante, alias El Rojo, que aseguró que traficó unos 140.000 kilos de cocaína con Tony Hernández. A propósito, esta mañana muy temprano les escribimos al abogado Melvin Bonilla y nos comentaba que El Rojo continúa hoy con su declaración, está en este momento con los hechos de 2007 y deberá llegar hasta 2010, así que la declaración del Rojo continúa porque va en orden cronológico. Ya ayer dio la declaración correspondiente a los hechos de 2007 y deberá continuar hasta el 2010, y después vendrá el turno de la defensa. Vendrá el turno de la defensa. Sobre este tema, en comparecencia de prensa se refirió el presidente Hernández y ha dicho que seguirán por los próximos días algunas versiones novelescas. Escuchemos. En los próximos días, tal como sucedió ayer, en un juzgado de Nueva York, se van a desprender una serie de historias novelescas provenientes de narcotraficantes que ven en este juicio contra Juan Antonio Hernández la oportunidad ideal de atacar a la persona responsable que hayan sido extraditados y que estén encarcelados en prisiones de máxima seguridad en Estados Unidos. El juicio contra Juan Antonio se convertirá sin duda en una tribuna para que estos criminales busquen vengarse y, como se dice popularmente, sacarse un clavo. ¿Contra quién? Contra la persona y el equipo de personas a quienes nos responsabilizan de que sus imperios del crimen y violencia se hayan terminado y que los hizo pasar de ser amos y señores de enormes regiones del país a verse reducidos a vivir confinados en un espacio no mayor de 2 por 2 metros. Estos días estarán llenos de alegaciones absurdas, basadas en mentiras, en odio, en fantasía, dirigidas a no respaldar hechos, sino a ganar titulares en los medios de comunicación. Me pregunto, ¿quiénes son los más interesados en desacreditar y desestabilizar al único gobierno que ha atacado de frente al narcotráfico, a las maras y bandidos, que ha enfrentado a policías corruptos y que se ha ido contra el crimen organizado sin límites, más que la ley? Paradójicamente, son los que hoy se presentan como testigos. Nadie debe sorprenderse de las barbaridades que digan estos delincuentes que fueron capaces de atropellar la libertad
y la vida de miles de personas durante tantos años. ¿Cómo no van a ser capaces de decir lo que sea con tal de vengarse, con tal de beneficiarse de la reducción en sus penas y además de lograr otros privilegios tales como darle acceso a parte de los recursos que obtuvieron bañando de sangre al pueblo hondureño? ¿Qué valor va a tener frente a un tribunal declaraciones de este tipo de personas con motivaciones sucias, más que desquitarse de quién es el responsable de su actual y estado de privación de libertades y también de sus bienes? Durante nuestro gobierno hemos logrado extraditar 24 narcotraficantes y otros que se vieron obligados a entregarse, porque sabían que si no era en ese momento, más tarde iban a caer. Como consecuencia de nuestra política y accionar, lo que recibí de ellos son amenazas a muerte y hasta varios atentados fallidos en mi contra, que fueron descubiertos y expuestos no solamente, fíjense, por autoridades hondureñas, sino también por agencias de investigación de Estados Unidos, como el FBI, la Embajada Americana, entre otras instituciones de aquel país. Por lo que hemos visto de la calidad de los testigos, podemos adelantar su declaración, que será llena de señalamientos infundados, declaraciones fantasiosas y tácticas para ganar en la disputa mediática lo que no podrán obtener en una sentencia, en un juicio justo. Confiamos en la imparcialidad y la seriedad de la justicia norteamericana, que se podrá separar la fantasía de la verdad y podrá dirigirse a un juicio para evitar que se convierta en un linchamiento público sin aplicación real del derecho. Como ayer lo escribí en un tuit, algunas de las declaraciones de estos narcotraficantes colindan con lo absurdo, colindan con lo ridículo, son ridículas, muchas de ellas. Están prácticamente encajadas en lo que hemos venido diciendo, como en aquel cuento de Alicia en el País de las Maravillas. Solo falta que en algún momento digan que vieron resucitar a Pablo Escobar y que vino a contribuir a la campaña. Tan importante como el hecho de marcar la diferencia entre los argumentos y las pruebas es la de dejar clara mi posición personal de que nadie está por encima de la ley y que nunca he intervenido ni lo voy a hacer para proteger a nadie, ni a amigos, ni a correligionarios, ni familiares, absolutamente a nadie. En eso he sido invariable desde mi gestión como presidente del Congreso Nacional, cuando inicié mi campaña primaria en el 2012, la general en el 2013, lo reiteré. Pero también, cuando surgieron los primeros rumores en torno a Juan Antonio, siendo yo mismo quien le exigió que se pusiera a la disposición de las autoridades de Estados Unidos, de los fiscales del Distrito Sur de Nueva York, para aclarar su situación. De eso es testigo el embajador norteamericano en Honduras, James Miller, cuando le solicité que en el año 2016 le dije que Juan Antonio debería presentarse a las autoridades de su país y que él nos hiciera las gestiones y que no pedía yo ninguna garantía ni consideración más que lo justo. Y así se hizo. Seguiremos día a día y ningún juicio con fondo de venganza, ningún político con intereses mezquinos y perversos podrán intimidarnos y detenernos. Yo le dije a ustedes, pueblo hondureño, en campaña, que yo, Juan Orlando Hernández, iba a hacer lo que tenía que hacer para recuperar la paz y la tranquilidad del pueblo hondureño. Y me refería precisamente a esta lucha contra la criminalidad, aceptando que se iban a venir todo tipo de consecuencias, arriesgando la vida personal de la familia
y de los equipos que nos acompañan. Pero no podemos retroceder bajo ningún punto. Por el contrario, esto nos alienta a seguir con fuerza, con contundencia, de la mano de Dios, haciendo lo que corresponde por el beneficio del pueblo hondureño. Bien, a esto se refirió el presidente Hernández a mediodía, justamente después de conocer algunos de los detalles del segundo día de juicio. Vamos a conocer algunos elementos, interioridades de las declaraciones que brindaron los testigos presentados por la Fiscalía. La primera de ellas, mucha atención, y ahí tenemos una transcripción de las mismas. En Nueva York, la Fiscalía presentó en el segundo día de juicio a el testigo Miguel Reynoso, un agente de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico. El agente fue interrogado desde las 10 de la mañana y hasta la 1 de la tarde, inicialmente por los fiscales estadounidenses y posteriormente por la defensa de Juan Antonio Hernández, y durante todo el interrogatorio solo hubo 2 recesos de 15 minutos. Los primeros en preguntar fueron los fiscales. El agente Reynoso participó en un operativo de la Policía Militar de Orden Público en Naco Cortés el 7 de junio de 2018. Durante ese operativo fueron inspeccionados 2 vehículos tipo pick-up marca Volkswagen Amarok y un Toyota Hilux, los cuales eran conducidos por Magdaleno Mesa y Orlando López. Durante la inspección en el retén militar, los agentes Reynoso y otro no identificado encontraron compartimientos falsos sellados con soldadura. Dentro de los mismos había 2 paquetes con dólares, 7 libretas, 2 granadas, relojes y joyas, armas de fuego. Reynoso admitió durante el interrogatorio que los paquetes con dinero no fueron contados en el lugar. El testigo de la Fiscalía de Estados Unidos se puso nervioso, dice el texto que remite la defensa de don Juan Antonio Hernández. El agente reconoció que el dinero y las demás evidencias fueron llevadas por él y su compañero a la oficina en San Pedro Sula, donde los contaron a solas, es decir, sin la presencia de un fiscal o de un juez ejecutor. Además, relató que en esas libretas vieron escrito la frase "Tony Hernández mandó". Durante el interrogatorio de la defensa, el agente Reynoso se puso nervioso ante las preguntas relacionadas con la manipulación de las pruebas. Para el caso se dejó entrever que si Juan Antonio Hernández tenía poder para quitar o poner operativos y así facilitar el trasiego de drogas usando sus influencias, ¿por qué entonces no quitó ese operativo de la Policía Militar de Orden Público en el sector de Naco Cortés? La defensa cuestionó por qué los 2 agentes, Reynoso y su compañero, decidieron no contar el dinero en el lugar del decomiso y en lugar de llevarlo a otro lugar. Además, preguntaron por qué las demás evidencias también fueron llevadas sin una cadena de custodia hacia San Pedro Sula y por qué ahí decidieron contar el dinero sin la presencia de fiscales y jueces de ejecución. Ambos agentes levantaron un acta a mano donde consignaron que entre ambos paquetes solo había $193,200, admitiendo Reynoso que uno de los paquetes había sido manipulado, abierto, y que uno era de diferente tamaño al otro, aunque en las fotos tomadas en Naco no se notaba. Algunas contradicciones encontradas en el juicio con relación al testigo. Reynoso justificó todos los errores procesales que terminaron contaminando todas las evidencias. La defensa también demostró que las actas levantadas difieren con la versión de los mismos agentes. Para el caso, el agente Reynoso afirmó que el decomiso se había ejecutado a las 3:55 de la tarde, pero en el acta se consignó, continúa el documento, que él mismo se había realizado a las 3:55 de la madrugada, supuestamente en aras de justificar la movilización de las evidencias sin cadena de custodia y la manipulación del dinero sin presencia de jueces y fiscales. Además, Reynoso entró en contradicciones cuando le preguntaron cómo hizo para abrir los compartimientos falsos, sellados con soldadura, si para eso se necesitaba equipo especial. El agente Reynoso afirmó que en el retén militar tenían equipo para hacerlo, sin explicar qué equipo y cómo fue posible abrirlos. La tardanza sospechosa, aparte de lo que manifiestan. Además, la defensa de Juan Antonio Hernández cuestionó que la evidencia demoró 13 días en llegar al almacén de evidencias del Ministerio Público en Tegucigalpa, de manera que todas pudieron ser manipuladas entre el 7 de junio y el 19 de junio. Respecto a la libreta, dijo que le llamó la atención que en 2 de ellas leyera
Tony Hernández mandó y que reparó en ello por ser él una figura pública. La defensa dejó entrever que en 13 días, sin la adecuada custodia, cualquier cosa se pudo escribir en libretas que no tuvieron el debido resguardo judicial. Sumado a la posible manipulación de evidencias, la confusión en las actas y en los horarios del operativo, así como el lugar de la custodia, surgió otro elemento que levantó sospechas. La defensa dejó establecido, y así fue aceptado por el agente Reynoso, que hubo serias deficiencias en la forma que toda esta evidencia fue trasladada hacia los Estados Unidos. Finalmente, en este texto, con relación al testigo Reynoso, el agente Reynoso, sorprendentemente durante el interrogatorio quedó establecido que la evidencia, incluyendo las libretas, fue movilizada por el propio agente Reynoso sin la debida custodia y siendo él un testigo de la parte acusadora, o sea, de la Fiscalía. Durante el interrogatorio de la Fiscalía y la defensa, la única referencia a Juan Antonio Hernández o algún miembro de su familia fue la leyenda Tony Hernández mandó. En el jurado quedó expuesta la duda si esa leyenda pudo ser escrita durante todo el tiempo que las libretas estuvieron sin la debida custodia entre Naco y San Pedro Sula, o durante los 13 días que la evidencia tardó en llegar al almacén de evidencias de Tegucigalpa, el Ministerio Público de Tegucigalpa. Esto con relación a algunos detalles de la declaración del agente Reynoso de la DEA. Tenemos otro texto relacionado con el testigo que negó durante el interrogatorio conocer al acusado. La Fiscalía de Nueva York, dice este texto, sufrió este jueves un duro revés en el juicio contra Juan Antonio Hernández cuando un agente de la Administración para el Control de Drogas, DEA por sus siglas en inglés, negó durante el interrogatorio conocer al acusado. Greg Marvis es el agente de la DEA que trabaja en Colombia, México y Centroamérica desde 1997, lo que lo convierte en una voz autorizada en la materia y un conocedor de quiénes son los grandes capos del narcotráfico en la región. Sin embargo, cuando la fiscal Amanda Paul le preguntó si conocer a Juan Antonio Hernández, a quien la Fiscalía de Estados Unidos acusa de ser un narcotraficante de gran escala, la respuesta de Marvis fue contundente: no lo conozco. La respuesta tomó por sorpresa a los propios fiscales y se convirtió en un nuevo revés en el segundo día del juicio, pues no han podido presentar pruebas contundentes que confirmen sus alegaciones contra Juan Antonio Hernández. Marvis fue el segundo testigo llamado a declarar luego de que lo hiciera Miguel Reynoso, agente de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio Público de Honduras, y antes del narcotraficante Víctor Hugo Díaz, alias El Rojo. En total, 3 testigos han sido llamados a declarar en el segundo día del juicio. Como agente de la DEA, Marvis participó en operaciones contra narcóticos en México, Honduras, Venezuela y Guatemala. Dado su historial, ha sido testigo en otros juicios federales y durante el interrogatorio, Marvin explicó las rutas de la cocaína desde su producción y envío en América del Sur hasta su paso por Centroamérica, México y hasta llegar a Estados Unidos. Después de sus explicaciones, la fiscal señaló a Juan Antonio Hernández y le preguntó si lo conocía. La respuesta del agente de la DEA fue: no lo conozco. Esto con relación a el agente de la DEA, Greg Marvis, y la declaración de Víctor Hugo Díaz, alias El Rojo, que fue presentado también como el tercer testigo en el juicio en la Corte del Distrito Sur. El Rojo fue capturado en Guatemala el 4 de marzo de 2017 y extraditado posteriormente a los Estados Unidos, donde enfrentó los delitos de conspiración para traficar droga a los Estados Unidos, posesión y uso de armas y explosivos. Actualmente tiene 17 meses en prisión y negocia una reducción de la condena, para lo cual estableció un acuerdo de colaboración con las autoridades estadounidenses. En el interrogatorio, El Rojo confesó haber cometido 18 asesinatos y haber herido de gravedad a otras 4 personas. En su declaración, El Rojo afirmó reconocer a Juan Antonio Hernández y aseguró haber traficado drogas con él entre los años 2004 y 2016. Además, aseguró haberlo visto con armas, entre ellas pistolas y rifles. Al consultarle cuánta droga habrían traficado juntos, El Rojo calculó 140.000 kilos. El Rojo confesó haber entrado al negocio de la droga entre los años 1999 y 2000. Desde el 2001 dijo haber trabajado con 3 narcotraficantes: Héctor Emilio Fernández Rosa, alias Don H., el guatemalteco Juancho León y el hondureño Antonio Santos.
Confesó que sus inicios fueron como chofer y guardaespaldas de Don H. y reveló que fue Carlos Toledo quien los presentó con Juan Antonio Hernández, porque ambos eran amigos en Gracias Lempira y en la universidad. Indicó que conoció a Juan Antonio Hernández en la casa de Carlos Toledo en San Pedro Sula y que en la reunión de ese día estaban Óscar Martínez, Mario José Cálix, Carlos Toledo y él, es decir, Víctor Hugo Díaz. Según El Rojo, en 2005 hubo una reunión en la finca de Antonio Santos en la cual participaron Juan Antonio Hernández, Carlos Toledo, Antonio Santos, Juan Carlos Valenzuela, un guardaespaldas, Portillo y Óscar Martínez. El Rojo afirma que ahí Juan Antonio pidió $40,000 para apoyar la campaña política habiéndose efectuado el pago. Cabe señalar que no se mostró ninguna evidencia o prueba fehaciente que demostrara que en efecto se pagó un soborno de $40,000 en ese año 2005. Para ese entonces Juan Antonio tenía unos 25 años de edad. Cabe destacar que ese mismo año, según el testimonio de Don H. brindado en julio pasado, se pagó un soborno de $2 millones al candidato que ganó las elecciones. Asumió la presidencia en 2006 y fue derrocado en 2009. Repetimos este párrafo, pues sí. Cabe destacar que ese mismo año, según el testimonio de Don H., brindado en julio pasado, se pagó un soborno de $2 millones al candidato que ganó las elecciones, asumió la presidencia en 2006 y fue derrocado en 2009. La marca Tommy Hilfiger, aparece entre comillas. El Rojo afirmó que la primera vez que vio un paquete de cocaína marcado con las iniciales TH fue en 2008. Se estableció que las letras corresponden a la marca Tommy Hilfiger y que correspondía a un trasiego de droga entre Honduras y Guatemala a través de las montañas de Santa Bárbara. La droga fue negociada con un elemento denominado el 5, traficante colombiano. Vamos con la consulta que hace ahí, Información Naval. El Rojo le mostró una foto en la que pudo reconocer a Luis y Arnulfo Valle, el colombiano el 5 y José Manuel el Che. Explicó que el Che es el narco guatemalteco que compraba la droga a los Valle. El Rojo también afirmó que en 2007 hubo una reunión en la casa de Juancho León en Río de Piedras, San Pedro Sula. En esa reunión, dijo, participó Hernán Hernández y aseguró que el pago acordado con Juan Antonio Hernández en 2007 era de $5,000 por cada cargamento que pasaba y $10,000 por información marítima. Detalles del segundo día del juicio en la Corte del Distrito Sur de Nueva York contra don Juan Antonio Hernández. Hoy es el tercer día, continúa la declaración de El Rojo porque están por el año 2007 y deberá ir cronológicamente hasta 2010 y después vendrá el turno de la defensa. Ahora le recordamos a usted que sobre este tema también es la